Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con gran gusto a Óscar Botinelli, director general de Factum, en esta última participación antes de las elecciones del próximo domingo aquí en Telebuen Día. Óscar, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo Bien, estás? muy bien. Bueno, hay un estado de opinión pública claro, ya me parece, rumbo a ese domingo. Y bueno, ¿qué se espera de esa jornada? Bueno, digo, hemos visto la encuesta final de Factum, donde ya se estima dentro de la encuesta, no proyección para el domingo, sino la encuesta fue hecha del 20 al 23 de noviembre. Esos indefinidos, esos dudosos, es decir, todos los que tienen algún grado de indecisión, cómo finalmente podrían decantar, que obviamente no es una cosa exacta, nosotros no queremos usar ni un único número ni un decimal, porque Claro, los comportamientos tienen variaciones. por eso ese rango, digamos. Por eso nosotros seguimos aferrados al rango. Que les ha dado, si me permites una precisión, o sea, les ha permitido una metodología novedosa y eficaz. Sí, pero además el demostrar, y en eso peleamos ahí con un escarbadiente, que desacralizar las encuestas, quitarle eso de que uno adivina el futuro, o de que uno hace apuestas, o que es una penca. Nosotros damos un estado de situación, este estado da esto, puede andar de aquí a acá, la crítica que siempre hace, no se juega, y nosotros decimos, no jugamos, no es un juego, Claro. no hay que confundir esto con un juego. Es una posición nuestra, creemos que los últimos hechos nos dan la razón de que efectivamente jugar a el acertijo no es el camino más adecuado para la actividad. Y nos da que Tabaré Vázquez está en un rango, un abanico, una franja del 53 al 55%, la calle Pou del 39 al 41%, y el voto en blanco anulado podría andar del 5 al 7% de la suma de los dos. Bien. Es una diferencia, por lo tanto, que la hipótesis menos favorable a Vázquez, digamos, es de unos 12 puntos, ¿no? Bueno, en términos políticos, para empezar un poco a interpretar o decodificar estas cifras, ¿qué representaría, de acuerdo a este último dato del Instituto Factum, qué podría llegar a representar políticamente? Bueno, políticamente aquí quizás lo más importante tiene que ver dentro del gobierno, dentro de Tabaré Vázquez. Hemos analizado bastante en algunos espacios anteriores aquí lo que es la composición del Parlamento, por un lado, donde hay un peso formidable en la mayoría de Mujica, el área Mujica, el sublema Mujica, que obtiene 31 de los 50 diputados, directamente de las 609 son 25. Vázquez, hay 9 del astorismo, hay 5 socialistas, es una diferencia muy grande a favor de Mujica. Mujica sentado en el Senado, un expresidente con un formidable prestigio en el exterior del país, lo cual lo transforma en que hay un equilibrio de poderes, como pasó, hemos visto Sanguinetti y Valle. Quizás la diferencia que ahí el 2 veces presidente era Sanguinetti, ahora el 2 veces presidente va a ser Vázquez justamente. Y bueno, una alta votación. Si Vázquez supera el piso de la banda nuestra, si llega al 53, ya superan medio punto a Mujica y superan un punto a Valle. Es decir, que de los 3 balotajes es el que obtiene el porcentaje más alto. ¿Y eso atempera en alguna medida o lo fortifica al doctor Vázquez ante la configuración parlamentaria que logró Bueno, Mujica? por lo menos si no es necesariamente ante los parlamentarios como tales, es ante la gente y los juegos de poder. Y bueno, ojo, que acá hay un presidente que es el que, desde la etapa moderna, el que ha obtenido en forma directa mayor cantidad mayor porcentaje de votos. Bien, en teoría esto lo fortalecería a Tabaré Vázquez. ¿Qué lo debilitaría eventualmente? Bueno, no, el domingo, bueno, lo debilitaría si las cifras no son nada de estas. Bueno, claro. ¿No? Pues digo, algo bastante improbable en la consideración de... Claro, tú fíjate una cosa, el resultado es un resultado muy extraordinario. El 89% de los uruguayos cree que el domingo gana Tabaré Vázquez.
el 4% no opina y el 7% cree que gana la calle Pou. Digo, es una cifra muy contundente. Claro, uno de cada 5 votantes del Partido Nacional cree que puede ganar la calle Pou. 4 creen iba que esa gana tontería, Vázquez. o sea, hay gente que va a votar a la calle Pou convencido de que el presidente será Vázquez. Bueno, sí, porque acá esto habla muy bien de, yo diría, del sentido común de los uruguayos, ¿no? Cuando alguien vota, vota en lo que cree. Y esto es un mentís total a esa idea. Los uruguayos votan a ganador. No votan a ganador. Si votaran a ganador, Vázquez no podría tener el 53, 55. 4 de cada 5 blancos diciendo que gana Vázquez y vota a la calle Pou. Si la gente vota por lo que piensa, por el lugar, por la pertenencia política, por el lugar que se ubica en política, y tiene la frialdad suficiente de decir, yo voto esto y el que gana es el otro. Lo cual revela un nivel de madurez ciudadana, de equilibrio como persona de los uruguayos muy elevada. Este es el antifanatismo. Qué extraordinaria esa observación. Ahora, Óscar, ¿y qué has advertido desde el punto de vista también de tu condición de analista de la política sobre los discursos? Se ha señalado que hay cierto exitismo ya definiendo casi lo que podrían llegar a ser configuraciones en el gabinete. Bueno, el tema es el siguiente, el resultado venía dado, esto no lo digo como encuestador, sino como analista político, claro. Es una cosa de perogrullo. Y Vázquez, más que exitismo, lo que fue haciendo, porque además, claramente, Vázquez esta vez no se salió de molde, que algunas veces, bueno, a todos, ¿no? Le pasa que en algún momento, para bien, para arriba o para abajo, por el éxito o el enojo, todo el mundo en algún momento, todos las personas en algún momento nos vamos de molde. Y él hizo una campaña de perfil muy bajo, aprovechó para recorrer una parte importante del país, lo que es muy bueno pensando en su propia presidencia, ¿no? De contacto con gente, sobre todo elegir los lugares que no lo votaron mayoritariamente, pero claro, tenía que ir armando el gabinete, es decir, yo hasta el 1 de diciembre, hasta que me despierte y no sepa si soy presidente, bueno, claro. Las probabilidades de que quedara en falsa escuadra ofreciendo un ministerio y que no se diera eran muy bajas. Eran improbables. Por lo tanto, es lógico que fuera armando su gabinete. Este gabinete implica conversar mucho, además. Claro. No es solo una selección de personas. ¿Y los temas que se instalaron en la agenda? Bueno, acá hay temas que son de resolución de la mayoría, del oficialismo, del Frente Amplio, y hay temas de conversación en todo el país. Es decir, el Uruguay tiene temas como la seguridad pública, ahora que se termina la campaña electoral y se va a salir del debate de ganancias y pérdidas en torno a la campaña electoral. Bueno, gustará o no Bonomi, pero va a ser el ministro del Interior, por lo tanto la oposición va a convivir con él. Y bueno, y es discutirlo, una política de Estado, como se dice. Política de Estado quiere decir dos cosas distintas. Lo ideal de la política de Estado es cuando se juntan las dos. Por un lado, de Estado en cuanto a un amplio consenso, y de Estado en cuanto a continuidad. Una política que cuando cambian los gobiernos pueda tener ajustes, pero no cambio de rumbo. Esas son las políticas de Estado, las que buscan que todo el Estado, más allá de los gobiernos, de todo el país, conduzca en un largo periodo. Podría hablarse, por ejemplo, precisamente como un caso que encuadra en ese concepto tuyo, la economía, de pronto. Bueno, la economía quizás está más sujeta a los vaivenes. Uno podría decir, a ver, la seguridad por un lado, la educación está reclamando a gritos una política de Estado. Si no hay política de Estado es porque hay diferencias conceptuales de fondo y no se pueden forzar a la política de Estado, pero puede haber política de Estado en educación. Y la inserción internacional del país, la economía en ese aspecto, en el aspecto, digamos, estratégico. Uruguay está en una situación complicada en el mundo, la Unión Europea está muy cerrada, la región está complicada, cómo es la relación de Uruguay con Argentina, cómo es la relación de Uruguay con Brasil. Ahí, sin duda, va camino a construir política de Estado. Y después Uruguay tiene una serie de desafíos
en materia de infraestructura, portuaria, carretera, qué va a pasar con los ferroviarios, que hace conveniente las políticas de Estado. Bien. Había, o por lo menos se percibía en lo previo, cierta actitud más dialoguista antes del 26 de octubre. Se entendía que era posible que el escenario configurara elementos que contribuyeran a tender puentes. ¿Se modificó en algo eso? ¿Hay margen? Porque ahora después consideraremos qué rol le compete a la oposición, más allá del natural, claro está, o qué papel jugará, o cómo se posicionará. Pero ¿cambió aquella cuestión que venía más rumbo a tender puentes a esto? Bueno, el tema es el siguiente. La mayoría absoluta conspira contra la mayor tolerancia en principio, ¿no? Es decir, hay que estar convencido de la necesidad de los entendimientos para hacerlo teniendo mayoría absoluta. Claro. Siempre sale de adentro la gana, y esto lo hacemos porque tenemos la mayoría y se terminó. Lo cual a veces es necesario, porque cuando hay bloqueos y la oposición se pone muy dura en una postura y no hay posibilidad de entendimiento, la mayoría somos nosotros y se terminó. Pero en general es deseable de ambas partes buscar, sin que nadie renuncie a lo que considera fundamental, las mayores aproximaciones. En última instancia, cuando se analiza a fondo el plano ideológico, y esto va a molestar a muchos, las distancias, en el fondo, aterrizando, no son tan grandes. Hay temas que sí, pero hay otros que no. Ahora, se está viviendo, hacia el 26 de octubre se llegó, una con un Frente Amplio que creía que perdía la mayoría parlamentaria y que la obtuvo in extremis, ¿no? Es decir, esos 4.400 votos y monedas que le dieron al Partido Ecologista la mayoría absoluta, perdón, la no entrada al Parlamento, le faltaron al Partido Ecologista para entrar al Parlamento, y le dio al Frente Amplio la mayoría absoluta. Y esto dio un triunfalismo en el Frente Amplio, donde se salteó que había perdido un senador, entre otras cosas, como que el Uruguay entero se volcó, y este triunfalismo ha generado una cierta soberbia que creo que se va a pagar. Y la oposición, me parece que, sobre todo el Partido Nacional, leyó las cifras de manera optimista. Porque a veces se cree que las cifras que se dan son una sola, que es la que se presenta en televisión. Pero aún en televisión decíamos, el Partido Nacional está dando la encuesta al 32. De ese 32 firme, 24. 8 dudosos. Y todo el mundo se salteaba los dudosos. Sí, como que eso era basura. Y después ya, ¿cómo? Si creíamos que íbamos a tener esto. Entonces genera una decepción que, bueno, tiene que amortiguarse, yo creo que se está amortiguando, y que después el 1 de diciembre, bueno, cambie el clic de todo el mundo y se va a ir seguramente hacia una mayor posibilidad de entendimiento. Está bien. Oscar, Perdona, y en los temas de Estado que yo quería marcar, quizás porque cada uno es obsesivo con lo suyo, es que Uruguay debe encarar con calma, y no al compás además de éxitos o fracasos, la reforma política o los ajustes políticos. Hay un montón de cosas que no están funcionando. Desde una campaña electoral de 2 años y medio, desde que arrancan los últimos precandidatos presidenciales hasta las departamentales, a un balotaje casi sin sentido, a elecciones departamentales tan cerca de las nacionales que estiran la campaña electoral. Es decir, hay una serie de ajustes que conviene hacer, sin entrar a reformas de fondo. Digo. Bueno, por eso, ajustes que van también por lo constitucional o separar lo electoral de lo constitucional. Bueno, no, la elección departamental no se puede cambiar sin reforma constitucional. Por eso, esto pasa por una reforma constitucional. Lo que pasa es que una reforma constitucional macro, que se diga hay que reformar hasta el derecho a propiedad, y otra cosa es decir, vamos a ajustar estas 4 cosas. Está bien. ¿No? Bueno, un comentario final sobre el tema de la oposición. ¿Qué juego le ves a la oposición? Y también un poco el juego que hará el gobierno. Bueno, de la oposición el tema máximo es que el Partido Colorado está en una situación complicada, tiene que procesar el resultado de la elección, ya ha habido problemas entre las dos corrientes y dentro de la corriente mayoritaria. Por lo tanto, hasta que no acomode un poco los zapallos, el Partido Colorado va a tener dificultades en su posicionamiento, y el Partido Nacional hay que ver cómo lee este resultado, un partido que tiene 2 corrientes, en diputados exactamente iguales, 6 senadores de un lado, 4 del lado de Larrañaga,
y la calle Pou, que es una figura que sale donde hay que evaluar cuánto ha habido de éxito y cuánto no en la suma total de las elecciones, no la del domingo, la del 26 de octubre y la del domingo. Y bueno, ¿y cómo queda? Hoy la figura que digamos técnicamente líder de la oposición, es decir, el candidato presidencial y líder de la mayoría del partido más importante de la oposición. Bueno, este es un desafío de 5 años, cómo cumple ese rol, cómo lo cumple dentro del Partido Nacional. El Partido Nacional va a tener la figura de Larrañaga como una figura que ha crecido mucho últimamente, y por lo tanto ahí hay que ver cómo se desgrana esto. Está muy bien. Óscar, ¿nos vemos el domingo? Bueno, el domingo vamos a hacer nuevamente una proyección de escrutinio, como venimos haciendo desde 1989, para con la mayor exactitud posible dar el resultado. Hemos marcado varias veces que Uruguay, de los países políticamente más desarrollados, que Uruguay es uno de los que está al tope en el mundo, con elecciones competitivas, legitimadas por la gente, es el único que el Estado no hace los anuncios electorales. Claro. Aquí se ha privatizado los anuncios electorales y todavía se discute si los privados, con recursos privados y actividad privada, tuvieron lo exacto que la sociedad demanda, y nadie se ha planteado que ese rol del Estado, del Poder Ejecutivo, del Ministerio del Interior, de la Corte Electoral, hay muchos modelos en el mundo, pero aquí lo hacen los privados y se juzga a los privados un rol que el Estado no está cumpliendo. Bueno, lo venimos supliendo con éxito y desde hace otra vez de 25 años, se da como esa exactitud, a veces la exactitud es perfecta, a la hora exacta se puede anunciar el dato que casi no se mueve, ojo, casi no se mueve, quiere decir que hay un 1% de margen de error en esta técnica, eso hay que tenerlo en cuenta, que es más precisa que el voto electrónico, porque en Brasil le fallaron el 2% a las máquinas, entonces con el 2% es más error que el 1 estadístico. Pero, bueno, el 26 de octubre, a la hora, quizás ahí se dieron cifras primeras, pues ya la primera cifra que largamos nosotros, que fue 46%, que nadie se equivoque, porque nosotros no largamos más abajo, 46 ya está dando el Frente Amplio bien claro arriba, en el tope lo que había sido nuestra encuesta, habíamos dicho 44 o 46, y luego, cuando se afina ya da 47,2, fue un 0,5 de diferencia, 0,6 con el resultado final. Por lo tanto, esperemos tener un grado de precisión igual o mayor al del 26 de octubre. Muchas gracias, Óscar. No, gracias a ti, Daniel, y hasta el domingo y hasta la semana que viene. Exactamente. El director general de Factum, Óscar Botinelli. Pausa y seguimos adelante en Telebuendía.